Mis hermanos amados que nos encontramos ya aquí en esta reunión de día viernes en la Capilla Evangélica de Corona, hermanos los que estamos de manera presencial, muy buenas noches. Y buenas noches a los hermanos que ya están siguiendo la transmisión de este estudio a través de la plataforma de Zoom. En verdad que agradecemos y nos gozamos porque tanto de manera presencial como de manera virtual seguramente tengamos a tantas personas reunidas. Es un gusto ver a los que estamos aquí de manera presencial que a pesar del cambio de clima, del alto nivel de humedad que tenemos, pues estamos dispuestos a venir a escuchar, aprender y que la palabra de Dios pueda llevar a nuestros corazones algo que poner por obra. Los días viernes, días que habitualmente solemos utilizar para actividades de oración, se abre, hermanos, estos espacios para poder tener también estudios de la palabra de Dios que nos orienten hacia algo provechoso y positivo en nuestras vidas. A los que estamos aquí, a los que nos siguen por Zoom, quisiera recordarles que de manera general, el título de los temas que estamos estudiando los días viernes es algo así como Familias con Dirección, pero realmente el título expresa, o por decirlo de alguna manera, el título no logra expresar todo lo que estamos tratando de enfocar con estos temas, porque no nos estamos solamente concentrando en las familias, sino más bien en la idea de la dirección. Dios desea darnos dirección a nuestra vida y lo desea con tantas fuerzas que nos ha dado, lo hablamos en el primer tema, el GPS más perfecto que puede existir, la revelación escrita de su palabra. Así que los cristianos ya no necesitamos absolutamente nada para saber cómo debemos vivir y hacia dónde debemos dirigir nuestras decisiones. Pero después de 2000 años de cristianismo nos queda claro que a pesar de tener el GPS espiritual, cada vez parece más complicado utilizarlo mejor. A pesar de saber las instrucciones precisas, algo sucede en el momento de interpretar lo que nos dice el mapa espiritual de Dios, o sea, la Biblia, y eso nos lleva a conducir nuestras vidas hacia lugares que no debemos tomar, caminos que no debemos andar, atajos que no debemos intentar, y cuando tratamos de reaccionar, nos damos cuenta que hemos perdido la dirección de nuestras vidas y tenemos acumulado en nuestras espaldas el peso de una gran mala toma de decisiones y sus consecuencias. Eso es lo que estamos estudiando. Cosas que hacen que el creyente pierda dirección. En cierto sentido, estamos hablando de mentiras. Llamémosle así, mentiras evangélicas. Ideas que se meten hacia el interior del pensamiento cristiano y que poco a poco nos comienzan a modificar nuestra manera de pensar hasta hacernos creer algo de una forma incompleta. En temas anteriores hemos aprendido que Satanás, él no le interesa que no leas la Biblia, lo que le interesa es que la interpretes mal. A Satanás no le interesa que tengas una relación con Dios. Lo que él quiere es que esa relación con Dios la vivas a tu manera, no a la manera de Dios. Ahí es a donde radica la astucia del diablo, que mientras nosotros estamos esperando que Satanás lance ataques espectaculares como sucedió con Job, que caiga fuego del cielo, desaparezcan nuestras propiedades, se desvanezcan nuestras cuentas bancarias, mientras tú y yo esperamos esa clase de ataques, él astutamente va sembrando en nuestra mente pensamientos que van modificando nuestras ideas hasta que nosotros creemos nuestra propia versión de la vida cristiana. Es algo así como cuando usamos una Biblia y decimos, oh, mira, vamos a abrir nuestra Biblia, que es la Biblia conocida como la traducción de 1960 de Casiodoro de Reina. Oh, pero mira, existe también otra Biblia que se conoce como la Biblia Reina Valera, pero de 1995. Oh, y ya te diste cuenta que hay otra que se llama la Biblia del Jubileo. Ah, ya te diste cuenta que también existe la palabra que se llama Dios habla hoy
y otra que se llama Reina Valera actualizada, y otra que es la Reina Valera contemporánea, y la nueva traducción viviente, y la nueva versión internacional. Y estamos en medio de un mundo de Biblias que afortunadamente todas y cada una de ellas apuntan al mismo mensaje de nuestro GPS espiritual, pero algo así le sucede a los cristianos. O sea, tenemos una sola verdad bíblica, no importa la versión que usemos, pero al final la terminamos interpretando como nosotros queremos. Y esa clase de mentiras, al diablo le encanta que nosotros las creamos. Y por supuesto, que vivamos de acuerdo a ellas. Así que hermanos, con esta introducción, vamos entonces a ver esa otra mentira que nos hace perder dirección. A esa otra mentira la llamaríamos así. La llamaríamos vive tu verdad. La mentira de vivir tu verdad. Vive tu verdad. Haz las cosas como tú creas que deban hacerse. Reflexiónalas como tú creas que deban reflexionarse. Llega a las conclusiones a las que tú creas que debes llegar y actúa como tú creas que debas actuar. Para que me lo entiendan, es como alguna ocasión en que hablando con una madre cristiana de 2 hijos, hablábamos sobre la conducta de sus hijos, hablábamos sobre varias cosas que la Biblia dice, y al final esta madre cristiana finalizaba la charla diciendo, pero a mí nadie me va a decir cómo educar a mis hijos. Ajá, a eso me refiero. Vive tu verdad, llega a tu conclusión, define qué es lo correcto y simplemente síguelo sin que lastimes a nadie. Solo vive tu versión de la verdad. Ah, esa mentira, cómo le encanta al diablo que nosotros la creamos para que vivamos nuestra versión de la verdad y así tú y yo estemos convencidos de que estamos siguiendo la verdad de Dios cuando realmente estamos siguiendo la verdad de Dios, pero bajo nuestra propia versión, no bajo la versión de Dios. Lo primero y lo más importante es definir qué es verdad. Se los pongo en pantalla, después vamos a usar la Biblia. Si definimos verdad, lo ven aquí en la pantalla, la verdad en palabras muy sencillas sería sí, es el concepto de las cosas que tenemos en mente. Y ahí aparece un personaje en una imagen señalándose a sí mismo. Es el concepto de las cosas que yo tengo en nuestra mente, lo que tú crees. Sí, esas ideas con las que tú naciste, que se fueron modificando por la educación, por las propias experiencias que has vivido, por la influencia de otras personas, por las cosas positivas que has pasado y también por las negativas. Todo eso ha ido moldeando tus ideas, le ha ido dando cierta forma a tus ideas. Y esas ideas que tú tienes aquí, esos conceptos que tú tienes aquí, la forma en que tú observas la vida, lo que piensas sobre el amor, lo que piensas sobre la creación, lo que piensas sobre las relaciones sociales, lo que piensas sobre la paternidad, lo que piensas sobre la relación con tus hijos, la relación con tus nietos, el uso del dinero, el reunirte en una iglesia, lo que piensas sobre leer la Biblia, buscar a Dios o cómo adorarlo, todo eso en su conjunto, mis amados hermanos, representa nuestra verdad. Y cada uno de nosotros tiene su verdad, porque la verdad es el conjunto de las cosas que nosotros creemos. Y si aquí habemos 30 personas reunidas, más otras 20 personas que estén conectadas a través de la plataforma de Zoom, y después otras 100 personas van a ver este estudio a través de los distintos espacios de Internet, bueno, pues tendremos 160 formas diferentes de ver la vida. Y cuando empezamos a intercambiar opiniones, nos damos cuenta que pensamos diferente. Alguna vez hablando con algún hermano en la iglesia, hablábamos sobre un tema y yo le decía, es que en mi opinión la Biblia dice que tú debieras hacer esto. Su respuesta fue así.
Mm, pues chance. La palabra chance en el modismo español significa un tal vez. Es algo así como, no te voy a hacer caso nunca, pero te voy a hacer creer que te pongo atención. Eso es lo que significa. Entonces me tocó estar dialogando y que después de eso escuchara yo que me dijera, pues chance. Y entonces yo lo que le contesté fue, o sea que finalmente nunca me vas a hacer caso a lo que te estoy diciendo. No, es que no se trata de eso, mi hermano. Dice, lo que pasa es que yo veo las formas, lo que tú me dices, yo lo veo de una forma diferente. Perfecto, ese es nuestro derecho. Pero la forma en la que vemos la verdad es la forma correcta. Vamos a responder a esa pregunta. Y para hacerlo, primero vamos a usar un ejemplo de la vida cotidiana tomando una relación de pareja que está representada por esas dos manos entrelazadas en nuestra pantalla. Y después, la parte más importante, usaremos la Biblia. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que podemos definir como la verdad? ¿Y cuándo podemos decir que nuestra verdad no es correcta o que la verdad de las otras personas no es la correcta? Imaginemos una situación un tanto cómica que tenga que ver con una pareja. Imaginen a una pareja que se dirige a un restaurante. Van a comer juntos, se sientan y están ahí en la mesa donde de inmediato llega la mesera y entrega el famoso menú, la carta de alimentos, a los dos comensales, a las personas que van a comer. Y las personas observan la carta, la miran de un lado al otro, empiezan a pensar qué comer. Cuando se acerca la mesera, el restaurante, por cierto, por si a alguien le interesa, era de comida dominicana. Y entonces se acerca la persona y le dice, bien, ¿ya tienen ustedes decidido qué van a comer? ¿Qué comes tú? Le dice a la dama de la pareja. ¿Y qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú comes hoy? Y la persona dice, bueno, me gustaría, no sé, tal vez comer un poco de arroz con habichuelas y carne, algo, tú sabes, muy típico dominicano. Y entonces la mesera le dice al caballero de la cita, ¿y tú, cariño, qué quieres, no? Y entonces en medio de la mesa se crea un silencio profundo. Digo, quienes conocemos a aquellos hermanos y amigos que ostentan la cultura dominicana, sabemos que el dominicano es muy alegre en sus expresiones y siempre se expresa de la manera más amable posible. Así que una mesera dominicana diciéndole a un comensal dominicano, ¿qué vas a comer, cariño? Eso es lo más normal. Así que le dice, ¿y tú qué comes, cariño? Y en medio de ese silencio que se pone sobre la mesa, escuchamos la voz de la esposa que dice, ah, la mesera te dijo cariño. Y entonces él voltea y le dice, pero eso no es nada, tranquila. Y entonces la mesera dice, no se moleste, por favor, yo así le digo a todas las personas, no pasa nada. Sí, contesta ella, pero a mí no me dijiste cariño. Muy bien, cariño, ¿qué es lo que tú también quieres? Bueno, ya te dije, arroz, habichuelas y carne, a ver cómo me lo traes. Y entonces le dice al caballero la mesera, ¿y usted desea tomar algo? ¿Alguna soda? ¿Alguna bebida caliente? ¿O algo frío como su pareja? Y la guerra continúa. Después de una comida que supo más amarga de lo que todo mundo esperaba, la cena termina mientras los dos salen del restaurante, pensando cosas distintas, pero sin decir nada. Se van en el auto mientras, sin expresar ninguna opinión, simplemente conducen, pensemos, hacia su casa. Ahora los quiero hacer meditar. ¿Qué es lo que cada uno de ellos llevará en su cabeza? ¿Qué será? Especulemos.
¿Qué es lo que llevará él en su cabeza? Uno, ya se enojó. Dos, ay, por lo menos me espera una semana de estar viendo unas caras. Tres, ya seguramente va a empezar a pensar que ya así yo trato a las demás meseras en todos los restaurantes. ¿Qué es lo que va pensando ella? ¿Qué hará este hombre cuando no estoy con él? ¿Con quién se encierra a enviarse mensajes de WhatsApp en el baño? ¿Será que ya está observando a otras personas aparte de mí? Y podemos especular todo lo que ustedes quieran, pero en este ejemplo cómico vemos a dos personas que construyen dos verdades diferentes. ¿Cuál verdad es la correcta? Vive tu verdad, nos dice el diablo. Vívela. ¿Saben? Satanás no le interesa que no conozcamos la verdad. No, no, no. Él quiere que conozcamos la verdad. Él no tiene problema con que conozcamos la verdad. Satanás no tiene problema en que ese hombre y esa mujer charlen para descubrir qué versión es la correcta. Él no tiene problemas con eso. Lo que Satanás quiere es que la verdad que encuentres la minimices, o sea, la hagas más pequeña, le restes importancia y la veas como algo que no tiene relación con tu vida. A él no le preocupa que encuentres la verdad, lo que le preocupa es que la vivas. Y para que vivas esa verdad, entonces trata de hacerla parecer pequeña para que así tú digas, no importa, ¿sí? Y ese Satanás del que estamos hablando ha ostentado un poder a lo largo de los siglos tan grande que yo les puedo asegurar y espero demostrárselos al final de este tema, ha logrado que muchos de nosotros estemos cada uno de nosotros viviendo nuestra propia versión de la verdad, mientras que todos juramos que estamos viviendo la correcta versión de la verdad. Ahora, esta historia del ¿y qué deseas tomar, cariño? Esta historia, vamos a enlazarla con una historia en la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 8, por si alguien quiere empezarlo a buscar. Y de estas dos historias, vamos a llegar a una conclusión que duerme en la mente de todo ser humano y que yo espero con esa conclusión hacerlos reflexionar para que al final aprendamos algo que debe cambiar en nuestras vidas. En pantalla coloco la cita que vamos a buscar. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47. Ahora, en la pantalla, mis hermanos, yo no les voy a colocar la cita. Necesito que la busquen. En la pantalla, yo lo que voy a hacer es colocar una conclusión de lo que nosotros vamos a leer, que esa conclusión va a ir de la mano con la historia que acabamos de escuchar del restaurante dominicano y de ¿tú qué deseas tomar, cariño? Evangelio de Juan capítulo 8. A partir del versículo 31, lo que ustedes y yo vamos a ver es a Jesús interactuando con un grupo de personas. ¿Cuál es el tema de su conversación? El tema de su conversación es la verdad. Ya, ese es el tema de conversación, la verdad. Vamos a ver qué sucede, cómo se enfrentan, qué opinan unos, qué opina Jesús y a qué conclusiones llegan. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47, mientras invito a aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom que abran su Biblia y vayan siguiendo con nosotros la lectura para que descubran algo bien interesante. La lectura comienza diciendo así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Por favor, el contexto es importante. Nunca lean la Biblia solo por leerla. Vayan entendiendo lo que dicen las palabras. Eso se llama lectura de comprensión, que casi ningún cristiano hace. Jesús está hablando a gente de nacionalidad judía, pero que había tomado la decisión de creer que él era el Mesías. Observen qué les dice. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. La lectura parece extraña. Imaginen que estamos en un ring de boxeo donde tenemos frente a dos contendientes. Por un lado está Jesucristo y por el otro lado están unos judíos. Pero por favor recuerde, judíos que ya habían tomado la decisión de creer en Jesús, o sea, creían en Jesús, para que me entiendan, como nosotros, o como cualquiera que está en Zoom, como nosotros, personas que ya habían creído en Jesús, creían en Él. Sin embargo, a pesar de que creían en Jesús, tenían una idea diferente de la verdad. Y ahí es a donde Jesús trata de hacerlos razonar. Básicamente lo que Jesús está haciendo es diciéndoles, si ustedes realmente creen en mí, tienen que ver la verdad como yo la veo. Eso es lo que vamos a leer. Ese pleito de Jesús lanzando argumentos para decirles cuál es la verdad y ellos devolviendo argumentos para seguir con su versión de la verdad. Jesús les dice, si ustedes realmente permanecieran en mí, me conocerían y entonces serían libres. Primer argumento. Jesús lanza el primer argumento. Si me conocen y me siguen, ustedes pueden ser libres. Vamos a ver el argumento con el cual ellos le contestan. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, descendientes de Abraham somos. Jamás nadie nos ha esclavizado. ¿Cómo dices tú que seamos libres? Ahí viene el contraargumento. Jesús lanza el primer argumento y les dice, si creen en mí, si me conocen a mí, conocerán la verdad. Viene el argumento de ellos, contraargumentan y lanzan el golpe. Y a través de un argumento le dicen a Jesús, pero somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Así que no necesitamos ser libres, porque recuerden que Jesús terminó su argumento diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en la verdad de Jesús, esas personas que creían en él, recuerden, vuelvo a repetir para que no me pierdan, por favor, el hilo de lo que hay que aprender. En la verdad de Jesús, esas personas que habían creído en él seguían esclavas de su mente, seguían esclavos de ellos mismos. En la verdad de Jesús, ellos ya lo conocían, pero no le estaban entendiendo de qué se trataba vivir su vida en Cristo. Entonces Jesús les dice, si me conocieran a mí, conocerían la verdad y serían libres. Ese es el primer argumento. Conózcanme a mí y van a ser libres. Primer defensa de ellos. Nosotros hemos sido hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos vas a liberar si nosotros somos libres? Jesús básicamente les acaba de decir, ustedes han creído en mí, pero hay algo que está mal en ustedes. Y ellos, ¿cómo contestan? Nada está mal en nosotros. Jesús les está diciendo, algo necesitan. Y ellos le replican a Jesús,
no necesitamos nada. Ahí está la discusión. No, y se pone mejor. Vamos hacia adelante, mis hermanos. Ahora llegamos a Juan capítulo 8, pero ahora, mis hermanos, llegamos al versículo 34. Ahora Jesús lanza el siguiente argumento. Les digo con seguridad, de cierto os digo, con toda seguridad les digo. Así, eso es lo que Cristo está diciendo. Está remarcando que lo que viene es muy importante. Con toda seguridad les digo que todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Y cuando alguien es esclavo, versículo 35, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes van a ser verdaderamente libres. Segundo argumento, segunda pelea contra la verdad. Primer argumento, ya me conocieron a mí, pero todavía necesitan ser liberados. Primer contraargumento de ellos, nosotros no necesitamos ser libres. Siguiente argumento de Cristo, lo que ustedes no me entienden es que si ustedes hacen cosas malas, son esclavos de esas cosas malas. Y para poder librarse de esas cosas malas, tienen que estar conmigo, con el Hijo, porque solo estando con el Hijo van a poder ser libres. El segundo argumento de Jesús. Ahora vamos a ver el segundo contraargumento de ellos, mis hermanos. Seguimos adelante. Dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Recuerden, habían creído en él, ¿eh? Y sin embargo, lo querían matar. Pero habían creído en él y lo querían matar. No tiene sentido. Sí, es que habían creído en él, pero los está molestando que Jesús les esté diciendo que aún siguen siendo esclavos y empiezan a sentir ganas de matarlo. Jesús conocía las intenciones del corazón. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oh, sí. Les está diciendo que aunque creen en Él, no quieren seguirlo en serio y no pueden seguirlo en serio ni pueden aceptar su verdad porque en el fondo están siguiendo la verdad de quién, no la de Dios. Están siguiendo la verdad de su padre, el diablo. Qué interesante. Judíos que habían creído en él, creen en Jesús. Para ellos Jesús es importante. Para ellos Jesús es alguien al que vale la pena seguir. Pero aquí en su cabeza, su versión de la verdad no les permite darse cuenta que en lugar de dejar que Dios controle sus pensamientos, es el propio diablo el que los está controlando. Así que por favor no se confundan creyendo que por el hecho de estar en un templo cristiano o por el hecho de usar una Biblia o de vez en cuando lanzar una oración y decir amén o levantar mi mano de vez en cuando para decir alábalo, no cometan el error de creer que ya con eso tenemos la garantía de que estamos realmente entendiendo cuál es la verdad. Porque hay mucha gente que actúa así y aún incluso hasta más fervorosa y sin embargo no tienen la más mínima idea de lo que es la verdad de Dios. Pero mis hermanos, la pelea por la verdad que estamos leyendo en Juan capítulo 8 no ha terminado. Ya estamos casi acabando. Volvamos a la lectura de nuestra Biblia. Los que están en Zoom, regresen, sumérjanse nuevamente en las palabras de la Biblia. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Viene otro argumento de ellos.
y le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si realmente su padre fuera Abraham, imitarían a Abraham. Pero ahora quieren matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí esto los va a sacudir a ellos y a nosotros. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Me quieren matar porque el diablo ha sido homicida desde el principio y al diablo no le gusta permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. En consecuencia, el diablo no quiere que estemos en la verdad. Por eso el versículo 45, y con ese concluimos, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí está esa lucha contra la verdad. Ellos ya creyeron en Jesús. Entonces Jesús les dice, muy bien, ya creyeron en mí. Qué bueno, ahora necesito que dejen de ser esclavos. Oh, espera, Jesús, nosotros no somos esclavos. Por favor, no somos esclavos de nadie. Y después viene el contraargumento de Jesús. Claro que son esclavos, porque ustedes están practicando pecado. Y si son esclavos, ustedes no son libres. Y ahora viene el argumento de ellos. Pero ¿cómo no vamos a ser libres si somos hijos de Abraham? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y después viene el argumento de Dios. Bueno, si realmente ustedes son padres de Abraham, obedezcan a su padre. Y en lugar de estar obedeciendo lo que Abraham les enseñó, están obedeciendo su propia versión de la verdad. Porque si realmente ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí, porque yo les estoy hablando la palabra de Dios. Pero no me pueden amar, porque mi versión de la verdad no les gusta, no les agrada. Y mi verdad no les agrada porque ustedes realmente, aunque creen en mí, son hijos del diablo. Y si hay algo que al diablo le gusta, es que no creamos en la verdad. Mis hermanos, insisto antes de poner una conclusión en la pantalla, el diablo no está en contra de que conozcas la verdad, no está en contra. Si estuviera en contra, este país estaría en medio de una persecución religiosa, se nos estarían decomisando las Biblias, se cerrarían estos lugares de culto y se nos prohibiría reunirnos en el nombre de Jesús. El diablo no le interesa que no conozcas la verdad. Podría hacer cosas como las que acabo de describir o peores, porque realmente esa no es su intención. Su intención no es que no conozcamos la verdad. Lo que él quiere es que conociendo la verdad, la interpretemos a nuestra manera. Minimicemos la verdad, le restemos importancia, la veamos como algo que si estamos de buen humor la obedecemos y si no estamos de humor no la obedecemos y no pasa absolutamente nada. Por eso la astucia del diablo es capaz de entibiar a las iglesias, porque logra que los cristianos empecemos a dejar de ver las cosas como Dios las ve y las empecemos a mirar como nosotros las vemos. Esto es como volver a la tentación de Eva. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Simple, le mostró una verdad más atractiva, le mostró una versión de verdad diferente. En lugar de obedecer a Dios, en lugar de que tengas belleza, satisfacción, ilustración, de eso hablamos en el primer tema,
Te ofrezco otra versión de la verdad. Obtén esas tres cosas, pero obténlas de este lado. No las obtengas del lado de Dios. Y convenció a Eva. Y miles de años después nos sigue convenciendo de tener su verdad, pero restarle importancia, nos sigue convenciendo de que la verdad solamente la manejemos de acuerdo a la conveniencia. Y saben, el diablo ha logrado meter a nuestras cabezas esta verdad que pongo en la pantalla. ¿Cuál es esa verdad? Bien sencillo. Cada quien cree lo que quiere creer. Y esa es la triste realidad de nuestro tiempo. Y a veces, espero que hoy no sea así el caso, ni a los que nos siguen a través de redes sociales, que no sea su caso tampoco. Cada quien cree lo que quiere creer y no hay nada que pueda hacer cambiar a quien ha decidido no creer. No hay nada que lo pueda hacer cambiar. A todos nos gusta creer lo que queremos creer. Escuchamos las noticias, vemos las noticias. Eso es verdad, decimos. ¿Por qué decimos que es verdad esa noticia? ¿Comprobamos la fuente? ¿Realmente estamos seguros que fue así? ¿Podemos constatar que la noticia es real? Pero ya la creímos que es verdad. ¿Por qué actuamos así? Simple, porque la noticia simplemente me está diciendo lo que yo quiero creer. Y si yo quiero creer que mi hijo es buen hijo, voy a estar en un sillón fuera de mi casa porque ya me quitó mi casa, ya me corrió, ya me sacó de la casa. Estoy ahí sentado en un sillón con gente poniendo mi historia en TikTok y grabándome, mientras yo estoy ahí en medio del invierno sin tener a dónde ir porque ya mi propio hijo me corrió de mi casa. Y cuando te acerques a hablar con esa madre que está en medio del invierno en un sillón porque su hijo ya la corrió de la casa, ¿sabes qué te va a decir? No es un mal muchacho, es que está confundido. ¿Se dan cuenta? Cada quien cree lo que quiere creer. Así que tu verdad, aunque sea tuya, puede no ser correcta. ¿Puedes tú creer que tu matrimonio está agradando a Dios? Y no es verdad. Puede ser que en tu verdad tú estás haciendo lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es verdad. Puede ser que de acuerdo a tu verdad tú estás conduciendo tu hogar de manera correcta. No sea así. Puede ser que tú estás convencido que tus hábitos espirituales son los correctos. Y no sea así. Tal vez tú estás seguro que la forma en que vives tu vida cristiana es la que te va a dar mejores frutos y no sea así. Por eso, mis hermanos, los últimos minutos que nos quedan es para que tratemos, y créanme que estamos hablando de algo muy complejo, pero sé que se puede lograr, porque somos hijos de Dios y porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué es lo que pretendo? Que hagamos un cambio de paradigmas, que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra verdad por la verdad de Dios. Que no nos suceda lo que a los judíos que a pesar de que ya habían creído en Cristo, prefirieron seguir creyendo en su versión de la verdad. Mis hermanos, ¿y esto cómo puede hacerse? Alguien diría de inmediato y con mucha razón, pues hay que conocer la verdad de Dios. Muy bien, ya la tienes en las manos, se llama Biblia. Así que ahí ya tenemos un gran tramo de camino ahorrado. Pero ahora se trata de que entendamos tres cosas que tienen que ver con la verdad de Dios. La verdad absoluta de Dios. Uno, no es negociable. Dos, no es adaptable. Tres, no es cuestionable. Las cosas que Dios te dice no las puedes negociar. A ver, Señor, voy a cumplirlas un poco y luego no las cumplo. Así no funciona. La verdad de Dios no es adaptable. No se puede adaptar a tus condiciones de vida, no se adapta a tu matrimonio, no se adapta a tu manera de pensar. Ningún creyente va a lograr que Dios se adapte a él. Nosotros tenemos que adaptarnos a Dios.
Nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Si en este momento todos los cristianos del mundo desaparecieran, métase bien claro a su cabeza, Dios va a seguir siendo Dios y su santidad y su justicia no va a cambiar en nada. La verdad absoluta de Dios no es cuestionable. No podemos someterla a un cuestionamiento. No podemos ponerla en duda. Ahora, lo único que falta es hacerlo. En estos últimos 4 minutos, hermanos, no pretendo hacer otra cosa más que abrir mi Biblia y voy a buscar un pasaje que, créanme, ni siquiera lo tengo considerado, ni planeado, ni pensado. Voy a ir al Nuevo Testamento. Ok, estoy abriendo Segunda de Juan. Usted abre el libro que quiera. Segunda de Juan, que tiene solamente un capítulo, un solo capítulo. Y voy a leer algo de la verdad de Dios. Se las voy a leer a ustedes. ¿Qué será? ¿Qué les puedo leer tanto, tanto que hay acá? A ver, les voy a leer esto. Y usted lea el pasaje que quiera. Los que están en Zoom abran la Biblia y háganlo como quieran. Abran el Pentateuco, los libros proféticos, la ley, Isaías, Jeremías, Malaquías, los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo. Lean lo que quieran, lean Apocalipsis si quieren. Vamos a darle un vistazo a a la mirada. Vamos a mirar la verdad de Dios. Estoy leyendo, mis hermanos, y tengo a la vista, Segunda de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, verso 6. Les voy a leer solo esta parte. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Se los voy a repetir. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y por tercera vez, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esto es la verdad de Dios. Vean la pantalla. 1, no es negociable. Tienes que andar de acuerdo a los mandamientos de Dios. No puedes ir de acuerdo a los mandamientos de Dios solo el día domingo y el resto de la semana te olvidas de ellos. No aplicas los mandamientos de Dios solo con la gente que te cae bien, y a los que te cae mal, a esos los pones a otra categoría. Los mandamientos de Dios los cumples con quien llega y te regala $1,000,000, y lo mismo cumples con el que llega, choca tu auto y te lo destroza. No son negociables. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Eso no es adaptable. Ay, voy a andar según los mandamientos de Dios, me voy a portar bien, ¿no? Pero estoy con mi novia y como que en este momento y lloviendo, como que sentimos frío y nos dieron ganitas como de pasar un poquito de calor humano. No, no es adaptable. Es pecado, es fornicación, es maldad. Ya, píntalo como quieras. Si quieres, échale la culpa a Trump, que me ha asumido como presidente. Si quieres, cúlpalo a él, pero sigue siendo maldad, no importa cómo lo plantees. Los mandamientos de Dios no son cuestionables. A ver, dice así, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué querrá decir andar según sus mandamientos? ¿Será que algunos mandamientos sí se puedan obedecer? ¿Será que otros no? Ah, ¿será que esos mandamientos no aplican con el que no me ha pagado mis $1,000? No son cuestionables. Simplemente tienen que obedecerse. Y mis hermanos, ¿saben qué estamos viendo en la pantalla? El astuto plan del diablo, que después de 2000 años nos ha enseñado que la verdad puede ser modificable. Está bien, conoce la verdad, lee la Biblia, pero aplícala a tu manera, suavízatela, date ciertas autoindulgencias. Sí, critica al hermano que viene sin su familia, pero cuando tú quieras, no trae a la tuya. Sí,
La verdad de Dios aplica a medias. Exige que las personas sean puntuales en la iglesia, pero tú de vez en cuando llega tarde porque tienes que darte a desear. Sí, toma la verdad de Dios, pero redúcela, hazla más pequeña, que se aplique a otros, que no se aplique a ti. Y así de simple, Satanás, desde nuestras conductas y desde nuestros púlpitos, está enfriando a la iglesia. Y por lo menos mi opinión antes de orar es que no se lo debemos permitir. Así que mis hermanos, no creamos, me regreso, no creamos esta mentira, porque es una espantosa, espantosa mentira. ¿Vive tu verdad? No. Un creyente ya renunció a vivir su verdad. Un creyente lo único que aprende es vivir la verdad de Dios. Si a partir de aquí tú dices, pues yo voy a seguir viviendo mi verdad a mi gusto, ¿tú crees que va a venir un ángel a obligarte a que vivas las cosas como a Dios le agradan? ¿Cómo crees? Pero una cosa sí es verdad, habrá consecuencias. Y cuando yo te hablo personalmente, vengas conmigo a decirme, ay hermano, es que está pasando esto, lo primero que te voy a decir es, te lo dije. Sí, yo no me voy a quedar con las ganas, te lo dije. Mis hermanos, mucho cuidado con creer esta mentira de, voy a vivir mi versión de la verdad, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, eso está bien para los que ya faltaron 2 meses, pero yo sí puedo no venir el domingo. Ya, torcemos la verdad de Dios a nuestra conveniencia, la moldamos, la adaptamos, hacemos que sea conveniente a nosotros. No cometamos ese error. En una oración, hermanos, entregamos la exposición para que el Espíritu que mora en nuestros corazones nos haga saber dónde tenemos que poner esto por obra. Pero en mi opinión, creo que todos tenemos muchos lugares donde poner por obra lo que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado. Oremos. Amado Señor, esta oración a favor de quienes estamos aquí y a favor de nuestros hermanos que nos han seguido a través de la plataforma de Facebook y que nos seguirán, Señor, probablemente a través de otros ámbitos en redes sociales. Envío esta oración para pedirte que cada persona que llegue a escuchar este tema se detenga, me detenga, nos detengamos y dejemos de creer que la absoluta verdad de Dios puede irse modificando a nuestra conveniencia. Por eso nuestras familias están sin dirección. Por eso quisiéramos ver a nuestros hijos sirviendo aquí y no están aquí. La realidad es que pudieran estar aquí, pero no están aquí. Lo podemos plantear de la manera que queramos, cansancio, trabajo. La realidad es que no te aman. Y nosotros, flexionando la verdad, en lugar de hincar nuestra rodilla todos los días para decir, oh amado Padre, mis hijos están en pecado, hazles volver a tus caminos, continuamos con nuestra versión corrupta de la verdad y la metemos a nuestras oraciones. Señor, ayuda a que mi hijo tenga ganas de ir a la iglesia. Creo que hay muchas cosas que cambiar de nuestra forma de pensar. Las familias, los matrimonios, las iglesias, las personas perdemos dirección cuando tratamos de vivir una versión propia, corrompida, equivocada y diferente a lo que es la verdad. Si el día de hoy uno de nosotros, tan solo uno de nosotros, se atreva a hacer una cosa conforme a tu verdad absoluta, todo alrededor de nuestra vida cambiará, mucho más de lo que nos imaginamos. Nos despedimos sabiendo que con tu bendición iremos a nuestros hogares, orando por esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Recuerden que en esta temporada tenemos también compromiso de vernos el día domingo, donde seguimos estudiando el tema de iglesias en crisis. Dios les bendiga.